Bueno, día, hermano, pueden tomar su lugar en esta mañana, que es un día especial, hermanos, como nosotros tenemos en esta iglesia acostumbrado el primer domingo de cada mes, el celebrar la cena del Señor, el recordar una y otra vez, hermanos, ese sacrificio en la cruz, y lo que eso significa, y lo que eso conlleva, hermanos, que no es simplemente una celebración monótona de, bueno, es una tradición, cada primer domingo del mes hay que hacerlo, no, hermanos. Cada domingo del mes es una forma especial, aunque todos los domingos cuando venimos, eso es lo que recordamos, pero cada domingo, el primer domingo del mes, estamos recordando de una forma especial, y se hace así, del sacrificio de nuestro Señor en esa cruz, lo que representó para Él y lo que representa para nosotros, hermanos. Todas y cada una de las implicaciones que eso trae. Y una de ellas, hermanos, es que el Señor nos ha hecho libres. Amén. El ser humano, hermanos, como yo lo he dicho en otras ocasiones, el ser humano piensa y cree que es libre. En el día de hoy, lo que el mundo está plagado, diciendo que el ser humano es libre de hacer lo que le plazca. Pero en eso, hermanos, está plasmado el principal problema del corazón del hombre, que es esclavo del pecado, esclavo de sus propias pasiones, de sus propias concupiscencias, y es lo que nosotros vemos, hermanos. El hombre se exalta a sí mismo diciendo que es libre, pero en verdad, hoy más que nunca podemos ver que el hombre es un esclavo, esclavo del pecado, esclavo de la maldad. Amén. Y hermanos, y el Señor Jesús nos vino a ser libres en su nombre, para vivir una vida que le dé la gloria a Él. Y nosotros podemos decir claramente que somos libres, pero que a la vez somos esclavos. ¿Cómo es esto posible? Sí lo es, hermanos. Nosotros somos libres del pecado, pero esclavos en esa forma y en esa manera de Cristo nuestro Señor. La diferencia que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, nuestra condenación, nuestra paga era la condenación, la muerte eterna. Mas, sin embargo, ahora que somos esclavos del Señor, nuestra recompensa es vida eterna. Y eso, hermanos, es lo que nosotros hoy vamos a recordar. Como bien lo sabemos, se da un espacio para que alguno de nuestros hermanos pase a compartir una reflexión acerca de lo que vamos a hacer. Tomamos la cena del Señor, aunque los elementos, hermanos, nosotros lo podamos ver simples, pero lo que representa, hermanos, eso es lo importante. No estamos dándole otro significado más allá de lo que es comer estos panecitos que nos dan, o este jugo que nos dan, como la tradición católica, donde se le da una connotación mística. Nosotros no, hermanos, nosotros simplemente lo que damos o lo que hacemos es una representación de lo que eso significa. Amén. Bueno, y continuando con la primera carta a los Corintios, hermanos, ya terminando este capítulo 6, donde vimos la semana pasada, hermanos, cómo había algunas cosas que estaban sucediendo en esta iglesia, que por amor, que por misericordia, no se estaban llevando a cabo, que había situaciones, y lo que vamos a ver, hermanos, más adelante en esta carta, son situaciones, hermanos, que podemos ver el día de hoy. Quizá, hermanos, algunas de las cosas que hace mención el apóstol Pablo, muy específicas de esta iglesia, no las tenemos nosotros tal cual como iglesia, pero el concepto sí, hermanos. El concepto del pecado es algo que siempre va a estar arraigado en el corazón del hombre. Sea que sea creyente o que no lo sea, hermanos, es algo con el cual siempre como personas vamos a estar batallando. Y como creyentes, eso no es diferente, hermanos. Si bien es cierto, como decíamos la semana pasada, que ya no practicamos el pecado, pero aún el pecado, hay pecado remanente en nuestros corazones. Amén. Y ese es con el que debemos, y vamos a estar batallando, vamos a estar luchando día tras día. No hay un día que estemos en esta tierra que podamos decir, hoy no batallé con nada, hoy mi pensamiento fue totalmente libre, hoy mis acciones, mis palabras, mis hechos fueron totalmente libres de cualquier acción pecaminosa. No es así, hermanos. Amén.
el Espíritu de Dios que habita y mora en nosotros nos da fortaleza, y eso es lo que hace totalmente la diferencia, hermanos, de volver a caer en el pecado, de volver a ser arrastrados y llevados con Él, hermanos. La diferencia es el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. El apóstol Pablo, lo veíamos la semana pasada, como él dice, hace una mención, un listado de, se lo voy a leer otra vez, dice: injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Hermanos, eso es lo que hace la diferencia. El Señor en nuestras vidas. Amén. Dice, algunos de estos, así se comportaban algunos de ustedes en otro tiempo. Eso es lo que los definía. Eran estafadores, eran avaros, eran idólatras, eran inmorales, pero ya no lo son. Amén. Ya no son esclavos de eso. ¿Ya? Entonces, hermanos, les voy a invitar a que leamos nuevamente del capítulo 6, del versículo 12 hasta el 20, esta porción de la palabra, y después vamos a orar. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana, Padre, nuevamente venimos delante de su presencia, pidiendo y rogando ahora en este tiempo, Señor, de predicación, que usted sea con nosotros, como lo ha sido en todo este día, en este tiempo, Señor. Ahora ayúdenos, Señor, por favor, a poder explicar su palabra y a poder entender su palabra, Señor, y llevarla a la aplicación, Padre. Que esto, Señor, hable en nuestras vidas, Padre Santo, porque su palabra es eterna. Eso quiere decir, Señor, que todo lo que está en ella escrito no tiene una fecha de caducidad. Siempre va a ser bueno y siempre va a ser actual para nuestras vidas, para conducirnos, para vivir una vida que le dé gloria, honra y alabanza a usted, Señor. Que nuestras vidas sean, Señor, ese reflejo, Padre, y que, Señor, si bien es cierto, estamos batallando y batallaremos con este cuerpo hasta el último día, Señor, pero sabemos que también tenemos victoria sobre el pecado, no porque nosotros seamos fuertes o porque nosotros seamos habilidosos, Señor, sino porque su Espíritu Santo habita y mora en nosotros, que nos ha hecho, Señor, morada del Espíritu de Dios. Señor, gracias le damos, y todo esto lo pedimos en el nombre de su amado Hijo y nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, pues en esta parte ya el apóstol Pablo sigue con este orden de ideas en cuanto a que nos dice: todas las cosas me son lícitas. Y bien es cierto esto, hermanos. Nosotros somos libres porque el Señor nos ha hecho libres. Pero un concepto, hermanos, que muchos tienen erróneamente de nosotros, y lo digo de nosotros como doctrina,
hermanos, reformada, en el cual decimos que nosotros somos salvos por gracia. Es, hermanos, el concepto de ellos, de que muchos tienen hasta el día de hoy, que nosotros pensamos o creemos que si nosotros somos salvos por gracia, nada nos podrá quitar esa salvación, que podemos vivir como sea, que podemos hacer las cosas que nos vengan en gana. Y eso, hermanos, usted y yo lo sabemos, es una idea errónea, equivocada, y es algo que si muchas personas lo llevan a la práctica, hermanos, simplemente demuestra que no son salvos. Nosotros lo que decimos es que somos salvos por gracia, que ningún mérito nosotros hemos podido acumular para que el Señor haya tenido misericordia de nosotros, para que Él se haya apiadado de nosotros. No tenemos ningún mérito, hermanos. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a estos hermanos en Corinto, él estaba viendo esta situación que se estaba presentando, tanto en específico como lo vimos en capítulos anteriores con esta persona, la cual estaba viviendo infragantemente una vida desordenada, y que los hermanos, en lugar de darle corrección de una forma amorosa, pidiendo y rogando por la vida de esta persona, pero poniendo las cartas sobre la mesa, acciones, lo estaban dejando. Hermanos, de igual forma había situaciones que se estaban presentando y los hermanos no estaban teniendo la sabiduría correcta, el entendimiento correcto y el amor por la iglesia. Y esto, hermanos, como bien lo decía nuestro pastor Juan semanas atrás, el pecado es cáncer, que si no se va cortando, hermanos, de tajo, llega a enfermar toda la iglesia. Y esto, hermanos, era muy posiblemente lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, que estos hermanos estaban diciendo, bueno, ya nosotros somos libres, y estaban haciendo o en su mente, esta separación entre lo físico y lo espiritual. Esto, hermanos, viene de muchos siglos atrás, mucho tiempo atrás, donde algunas corrientes filosóficas pensaban que lo físico era donde estaba lo malo y que lo espiritual era aquello puro, donde era incorrompible. Pero, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos lo deja muy claro. Dice, es que nosotros somos uno. No puede separar el cuerpo y el espíritu. No puede separarlo. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice, ustedes deben de ver bien cómo van caminando. No solamente ver o decir que son libres en Cristo y que ya han tenido libertad en Cristo, que eso es cierto, pero por esa libertad que el Señor nos ha dado, debemos de ver bien cómo vamos a andar. Por eso el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hermanos, está el apóstol Pablo siendo claro. Ustedes, hermanos, son totalmente del Señor. Tanto su cuerpo físico, su espíritu, su vida espiritual, todo es un todo completo. No puede haber separación. Y hermanos, nosotros, o eso es algo que la Reforma trajo, o algunos de los reformadores trajeron este concepto a la vida práctica, a la vida cristiana. No hacer separación, como muchas veces se da. Cuando yo estoy en la iglesia, bueno, esa es mi vida espiritual, y cuando leo la Biblia o cuando oro, esa es mi vida espiritual, y eso es lo que le interesa a Dios y nada más. Pero ya en mi trabajo, en lo que trabajo, cómo gano mi sustento, cómo lo hago, ¿cómo decirlo? Mis ambiciones, estas son cosas diferentes, distintas, y no es así. El Señor, hermanos, nuestro Señor Dios, Él es dueño de toda nuestra vida. Y por tanto, entonces, la forma en que me muevo en mi trabajo, en mis quehaceres, en mi forma familiar,
con mis amistades, en todo, hermanos, soy uno con el Señor. No hay una distinción, como muchos piensan o como muchos creen. Esta es mi vida espiritual, mi vida cristiana, y esta es mi vida, pues, normal, o mi vida laboral, o mi vida afectiva. Y no lo es así, hermanos. Dice, el cuerpo, dice, no es para la fornicación, dice, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es ineludible esa unión que nosotros tenemos. Y eso, hermanos, ha tenido un precio grande. Es lo que hoy estamos recordando. Cuando nosotros nos pongamos de pie y vayamos a recibir los elementos, pensemos, hermanos, que eso tuvo un gran sacrificio, implicó un gran sacrificio en nuestras vidas. El sacrificio de nuestro Señor, hermanos, y que por eso nosotros hemos sido comprados a un precio incalculable, y que entonces, hermanos, tenemos este concepto de, nuevamente traigo a su mente el concepto de la esclavitud. Si bien en el día de hoy nosotros estamos muy distantes, no tenemos muy presente el concepto de la esclavitud, porque ya no nos tocó vivir en ello, hermanos. Gracias a Dios, ya no nos tocó vivir en esos tiempos. Hoy la esclavitud pues son diferentes, pero bueno, la esclavitud que tenemos registro es esa esclavitud donde el esclavo no era dueño de su vida. El amo o la persona que era su dueño, hermanos, para él, para su dueño, el esclavo era simplemente un objeto. Ni siquiera era una persona tomada como persona, era un objeto, era un bien nada más, donde podía sacar provecho, o donde si ya no le podía sacar provecho, simplemente era desechado y no había ningún problema, porque era un objeto. Entonces, hermanos, podemos ver que cuando nosotros estábamos en esa condición, siendo esclavos del pecado, como lo dice el apóstol Pablo, dice, eso eran ustedes. Esos esclavos del pecado eran ustedes, antes de ser lavados por la sangre de Cristo. Éramos esos seres, hermanos, que no teníamos voluntad propia, porque nuestra voluntad estaba cauterizada, simplemente era de continuo al mal. Hermanos, entonces el Señor vino, se apiadó de nosotros, tuvo misericordia de nosotros y mostró su gracia en nosotros y nos compró, hermanos. Y es imposible, o en la mente del apóstol Pablo era imposible que ese sacrificio, hermanos, estos hermanos o incluso nosotros en el día de hoy podamos verlo como que simplemente, bueno, el Señor me compró, me hizo libre, pero ahora yo puedo vivir como yo quiera o como me venga en gana. Porque eso simplemente demostraría una cosa, hermanos, que no hemos conocido la gracia de nuestro Dios, que no hemos entendido lo que es el Evangelio. Si nosotros dijéramos, bueno, esta es mi vida espiritual y esta es mi vida personal, y que hagamos esa separación, hermanos, no estamos entendiendo verdaderamente el sacrificio de nuestro Señor y lo que Él vino a traer a nuestra vida. Y es lo que estaba pasando en esta iglesia, en Corinto. Estos hermanos, como bien hemos dicho, traían este contexto pecaminoso, este contexto donde, hermanos, pues ellos habían vivido de una forma muy desvergonzada de vivir y que se hacía normal o conforme ellos querían vivir, pero es el apóstol Pablo en el cual está poniendo orden y dice, no es así, hermanos. Si ustedes vivían de esta forma, eso ya es pasado. Una forma pecaminosa de vivir. Aquí
el apóstol Pablo en esta porción, específicamente a esta iglesia en Corinto, le está dando o les está hablando de la inmoralidad sexual que estaban viviendo. Pero hermanos, hoy pudiéramos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros en el día de hoy? Si nosotros pues ya por default ya entendemos que ser cristiano es tratar de vivir una vida moralmente recta, ¿verdad? Pero hermanos, hay muchas cosas por las cuales aún tenemos que estar al pendiente de nosotros mismos, examinándonos constantemente. Por eso les digo que delante del Señor no hay una vida secular y una vida espiritual. Si mi forma de conducirme en mi trabajo, si mi forma de conducirme con mi familia no es la correcta, no es la que agrada a Dios, no es la que el Señor puede ser glorificado en ella, entonces nosotros estamos, hermanos, fallando y debemos de ser corregidos. Amén. Todo aquello que no conlleve la gloria de Dios, hermanos, es algo en lo cual nosotros debiéramos detenernos siempre a reflexionar y a pensar. En verdad, esto que yo estoy haciendo, esta forma en que yo me estoy ganando mi sustento, es una forma que le agrada a Dios. Si por ganar unos cuantos pesos yo hago fraude en mi trabajo o hago algún tipo de estafa, ¿esto es en verdad algo que le agrada a Dios? Por tener pues no sé, por llevar a mi familia bien, o nunca pelear, o no discutir con mi esposa, con mi esposo, me guardo cosas en las cuales tarde que temprano van a brotar raíces de amargura y que van a fracturar mi relación. Todas esas cosas son, hermanos, cosas que debemos de ponernos a reflexionar. No simplemente leer esta porción y decir, bueno, yo no tengo este problema. Yo no tengo algún problema de inmoralidad sexual en mi vida y pasar esta porción de largo. Sino todo aquello, hermanos, que no le esté dando la gloria a Dios, es algo que nosotros debiéramos y debemos de ponernos a examinarnos a nosotros mismos. Porque el Señor dice, nosotros somos uno con el Señor. Y hermanos, y para el Señor no solamente le importa la vida espiritual o nuestra vida espiritual, también importa nuestra vida física en todo el sentido, hermanos. En todo el sentido. Y así, hermanos, nosotros nos pudiéramos ir mucho más extenso, hermanos. Donde cuidar pues nuestra salud física también es importante para el Señor. Sí, hermanos, es que para el Señor, le digo, el Señor nos ha comprado completamente a nosotros. Y al Señor, hermanos, le interesa todo lo que tenga que ver con nuestra vida. No solamente algunos aspectos, todo, hermanos. Si hay alguna situación en la cual estamos comprometiendo nuestra vida física, hermanos, pues ahí también hubo un tiempo donde yo, hermanos, pues cuando estaba más chavo, llegué a tener 2 trabajos y en el cual, hermanos, pues era un desgaste muy fuerte porque incluso pues uno era de estar de noche y ya no estaba yo descansando lo que era mi tiempo pues para recuperarme bien y ya estaba cayendo, hermanos, en un cierto tipo de depresión, porque sabemos que hay ciertas situaciones que si no se descansa bien el cuerpo y el cerebro no alcanza a generar las respuestas necesarias o el descanso necesario. Y hermanos, y uno pudiera decir, bueno, pues el trabajar, pues es algo bueno, ¿no? Por eso les digo, aún incluso en eso, cuando estamos poniendo en riesgo nuestra salud, es algo que le interesa a nuestro Dios. Por eso, hermanos, estamos
viendo y aprendiendo que al Señor le interesa toda nuestra vida. Porque si bien, hermanos, este cuerpo un día va a perecer, va a morir, pero el Señor nos ha prometido que Él también nos iba a resucitar. Y como escuché de un pastor por ahí, hermanos, nos va a resucitar con nuestro cuerpo, con nuestro propio cuerpo. Glorificado, hermano, pero con nuestro propio cuerpo. De cada célula y de cada partícula que esté esparcida por ahí, aún en la tierra, en el polvo, donde sea, el Señor, hermanos, nos va a traer a la vida. Dice el apóstol Pablo, como lo levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿Sí? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los daré miembros a una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Por eso dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hermanos, eso es lo que nosotros hemos hecho. Cuando nosotros venimos al Señor en arrepentimiento y fe, cuando creímos en Él, cuando nosotros nos vimos inmerecedores de su gracia, de su misericordia, que nos vimos tal cual pecadores, merecedores más bien de todo el juicio por ser transgresores de la ley de nuestro Dios. Y cuando nos vemos, hermanos, que el Señor tuvo misericordia de nosotros, en ese momento, hermanos, esa sangre derramada en esa cruz del Calvario nos lavó, nos justificó y nos dijo, tú eres ahora mi hijo. Y nos hizo uno con Él. Nos hizo uno con Él, hermanos. De tal forma y manera, hermanos, nosotros debemos de siempre vernos de esa forma. Lo hemos dicho, este concepto muchas veces desde este púlpito y ha salido de diferentes bocas. Hermanos, cuando nosotros nos presentemos delante del Padre, no nos vamos a presentar con nuestra justicia, no nos vamos a presentar con nuestras obras, no nos vamos a presentar en nuestro propio nombre. Cuando nosotros nos presentamos delante del Padre, hermanos, Él nos va a ver en la imagen de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, con las obras perfectas de Él, con la justicia perfecta de Él, en su nombre. Por eso es que pues Pablo nos dice, son ahora uno, de tal manera que todo lo que ustedes vivan ahora, de toda la forma que ustedes se manejen, se muevan en este mundo, se vean no ya más como algún miembro de este mundo, sino miembros y coherederos de la vida eterna, ciudadanos, hermano, del reino de Dios. Pero si aún nosotros nos seguimos viendo, queremos seguir perteneciendo a este mundo, hermanos, pues lamentablemente vamos a tener el mismo final que este mundo. Pero si nosotros hemos reconocido, como les digo, a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador, entonces nos hemos de identificar uno con Él. Y el apóstol Pablo nos sigue dando estas hermanos, estas palabras que nos van fortaleciendo, que fortalecieron a estos hermanos en Corinto y que nos siguen fortaleciendo hasta el día de hoy, viéndonos tal cual el Señor nos ve. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado, dice, que el cuerpo cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, y aquí
nuevamente podemos poner el pecado que sea. El apóstol Pablo hace aquí la identificación de la fornicación tal cual, porque era lo que se vivía en ese contexto de Corinto. Si nosotros conocemos o retomamos un poquito la historia de Corinto, hermanos, en Corinto era una ciudad tan arraigada a lo inmoral, era donde estaban, hermanos, estas sacerdotisas, las cuales pues no eran otra cosa más que prostitutas, y las cuales, hermanos, en el templo de Afrodita, que era en el cual estaban estas sacerdotisas, su forma de adoración o de tributo a esta diosa era precisamente esto. Y era por eso el apóstol Pablo, sabiendo la situación y el trasfondo de estos nuevos creyentes que estaban viniendo, es por eso que el apóstol Pablo les dice: es que ustedes ya no pueden vivir de esta forma, porque ustedes ya son un cuerpo con Cristo Jesús. Y ahora el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero hermanos, esto mismo lo podemos aplicar para el día de hoy en nuestras vidas. Nosotros ya no podemos vivir una vida deshonesta, pecaminosa, practicantes del pecado, por la situación, hermanos, que somos un cuerpo con Cristo. Somos ahora templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Se imaginan qué implicación tan grande es eso? Es algo pesado. Es algo pesado en el sentido de que, hermanos, es algo valioso para nosotros. Si nosotros reconocemos en la antigüedad la relevancia que los judíos le daban al templo, que no había otro lugar más santo en toda la tierra que el lugar en el templo, y sobre todo el lugar santísimo, donde la misma presencia de Dios venía cada año y, hermanos, estaba ahí. No había otro lugar en toda la tierra más sagrado que eso. Y ahora el apóstol Pablo les está diciendo a estos hermanos, y nos está diciendo a nosotros en el día de hoy, que ahora nosotros no vamos a adorar allá a Jerusalén, al templo, que pues ya ni siquiera está, ¿verdad? Pero que no estamos allá, sino que ahora nosotros, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, en todo aquel que es creyente. Por eso, hermanos, es una forma de que nosotros debiéramos de vernos como el Señor nos ve ahora. Sí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo, tu espíritu, tus pensamientos, todo lo que tú eres es de Dios, le pertenece a Dios. Amén. Ha sido comprado. Antes mi cuerpo, mis pensamientos, mi espíritu, mi alma, todo mi ser le pertenecían al mundo, al pecado. Pero el Señor nos compró en ese mercado de esclavos en el cual estábamos, que es el mundo. En ese mercado en el cual estábamos sumergidos, inmersos, en el cual no nos dábamos cuenta que éramos muertos y sentenciados a una muerte eterna, pero que el Señor tuvo misericordia y nos compró. No, como lo hemos dicho, y acaba de decir Josué también nuevamente, ¿qué teníamos nosotros de especial? ¿Qué teníamos nosotros de especial? Nada, hermanos, nada. Ni nuestra bonita forma de vernos, ni de conducirnos, ni de hablar, ni de pensar. Estábamos muertos, éramos esclavos, pero el Señor tuvo misericordia. Amén. Y por esa misericordia, hermanos, debiéramos de ver a nuestro Dios como lo que es, nuestro Salvador, que dio su vida, que no le importó escatimar ni a su propio Hijo, dice, Amén. sino que lo entregó por nosotros.
Y nuestro Señor, hermanos, no importó dar su vida. Él estando en su trono de gloria, Él sin tener necesidad de nada, hermanos. Porque el Señor, nuestro Dios, no tiene necesidad de nada, ni de nadie. Él se complementa a sí mismo en toda su plenitud. Pero Él mostró esa misericordia para con nosotros, para que un día, hermanos, ¿sabe qué? Nosotros estemos en su presencia, deleitándonos con Él, exaltándole a Él, glorificándole a Él, hermanos, y ahí por la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice: vuestro cuerpo, vuestro espíritu son de Dios. Desde este mundo, desde esta tierra, desde esta realidad, nosotros poder decir: yo soy, le pertenezco a mi Dios. Ya no me pertenezco a mí, ya no me pertenezco a mí, ya no vivo para mí, ni para los deleites de este mundo. Ahora vivo para la gloria de mi Dios. Y eso, hermanos, es algo que debemos de tener en nuestro corazón siempre, vernos en la unidad con Cristo. Es algo que el apóstol Pablo, desde el principio de esta carta, lo está diciendo. Véanse uno en Cristo. Véanse uno en la unidad con Cristo. Ustedes, nosotros y Cristo somos uno. Le pertenecemos a Él, somos un cuerpo. Él es la piedra angular, nosotros somos cada una de las piedrecillas que se van edificando. Así que, hermanos, pues es algo que nosotros debemos de tener siempre en consideración y en reflexión en nuestra mente y en nuestro corazón. Y pues, hermanos, vamos a terminar aquí terminando este capítulo 6. Muy posiblemente para la próxima semana nuestro pastor Juan seguirá con el capítulo 7, dando inicio a este capítulo. Hermanos, si es algo bueno, así alternarnos, porque pues, hermanos, si ya le voy enfadando ya de mi voz, y más ahorita que ando un poco mormado, pues ya para la siguiente nuestro pastor Juan ya le da otro sabor y otro sazón, que, hermanos, también nos deja mucha enseñanza. Y, hermanos, pues esto es algo bueno para nosotros. Y pues vendrá nuestro hermano Felipe a dirigir la cena del Señor. Es un acto solemne, hermanos, muy solemne, aunque bien les digo, lo que está ahí representando no es algo místico, pero, hermanos, si es un acto solemne que debemos de tomarlo con toda la seriedad que esto conlleva. Y pues vamos a hacer una oración, hermanos, para así dejar el lugar a nuestro hermano Felipe. Señor, gracias le damos nuevamente por habernos permitido escuchar sus palabras. Ayúdanos a llevarla en nuestros corazones siempre. Señor, su palabra es verdad, su palabra es vida, su palabra es eficaz, su palabra es esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del corazón del mismo ser del hombre y lo abre, Señor. Para su palabra no hay nada oculto, Señor, y que a través de su palabra nosotros nos podamos, Señor, examinar a nosotros mismos, pedir perdón y rectificar aquellas cosas, Señor, en las cuales estamos fallando en nuestra vida, Señor. Ayúdenos siempre, Padre, a poder hacer cambios en nuestra vida, Señor, reformándonos cada vez más y más con un propósito, Señor, que nosotros cada vez nos podamos parecer más a nuestro Señor Jesucristo. Damos la gloria en Él y para Él. Amén. Dios bendiga.